Muchísimas gracias por estar aquí. También las personas que están conectadas por el Zoom. Estoy muy agradecido al profesor Leonardo Pérez Gallardo y a la profesora Yamila González Ferrer por estar aquí compartiendo unas cuantas ideas y dándonos por conocer el Código de las Familias que se acaba de publicar y acaba de entrar en vigor en la República Cubana. Es un código de hondo calado, cambia radicalmente el sistema de la familia. Yo no creo que sea necesario agregar nada, porque son ellos que tendrán que darnos a conocer las cosas más importantes que el código de la familia, de las familias, aporta al nuevo derecho, que es mucho, y creo que nosotros, sobre todo los italianos, tenemos mucho que aprender del Código de las Familias por sus novedades, por el hecho de reconocer por primera vez que la familia es plural, no es algo singular, por el hecho de reconocer la importancia de la parentalidad y entonces de la multiparentalidad, rompiendo el mito, porque ya estábamos dentro de un mito de la bilateralidad. Es un mito con el que es súper difícil lidiar, pero ellos lo han hecho muy bien y nosotros tendríamos que aprender de esto. A ver, robar tiempo sería un delito, porque yo no puedo decir nada sobre este código, y sobre todo, como aquí tenemos las personas que concretamente lo escribieron, que lucharon para que hoy es derecho vigente, tampoco era algo que se daba por sentado, era un reto que ha sido importante, difícil, en el que el compromiso de todos ha sido muy importante, intervenciones públicas, transmisiones radiofónicas, televisivas, o sea, los profesores de verdad comprometidos en esto, cómo tendría que ser, y no solo detrás de la cátedra, que es otra cosa, que también sirve, pero no es lo único que los profesores tendrían que hacer. Así que muy agradecido de sus presencias. Voy a ceder la palabra primero a doña Yamila, profesora de la Universidad de Cuba, autora del código, muchas otras cosas, luchadora en la igualdad, igualdad también en el género. Hay muchísimas, tiene muchísimas libros, artículos científicos en revistas nacionales y internacionales, profesora reconocida en toda Latinoamérica y también en Europa. Muchísimas gracias por estar aquí. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias ante todo al profesor Vicenzo Barba por esta oportunidad de estar acá con ustedes y hablarles de todo, no solo del contenido del Código de las Familias, sino también de todo el proceso que lo acompañó, que pensamos que fue trascendental para, y definitivo, para lograr realmente su aprobación. Y por eso, bueno, al dar el agradecimiento y un poco compartir entre todos, y que más que todo sea un intercambio, ¿no? de las cuestiones que les puedan interesar de este proceso y del contenido del código. El código tiene para no hacer una historia demasiado larga, tiene un antecedente, vamos a decir, inmediato, que es el del debate constitucional durante el año 2018 del proyecto de Constitución de la República, que fue llevado a consulta popular y a referendo ya en febrero del año 2019 y aprobándose y siendo proclamado en abril del 2019. Pero en este proceso de consulta popular del proyecto constitucional,
Una de las cuestiones que fue significativa es que los temas vinculados a las familias fueron de los que más se debatieron. Si vamos a las estadísticas, de los 8 millones y tanto de personas que acudieron a la consulta popular, 1 millón y un poco dieron criterios, hicieron propuestas, y de esa cantidad de participantes, el 25% aproximadamente dio criterios sobre los temas vinculados a las familias, fundamentalmente a lo relacionado con el matrimonio de personas del mismo género y lo relacionado también con la adopción por familias homoafectivas. Eso generó un fuerte debate en la población cubana. Ya les digo que el 25% de los criterios se concentraron en estos temas, y el resultado de esa consulta, si uno compara el proyecto de constitución con la versión final, es decir, la aprobada en referendo, uno se da cuenta cómo fue superado los contenidos en materia familiar, con un capítulo bien profundo de estos asuntos, pero además se incorporaron cuestiones fundamentales a la Constitución, vinculadas, por ejemplo, a que el valor central del proyecto social cubano es la dignidad humana. Y en el ámbito de la igualdad y no discriminación, la Constitución de la República se proyecta hacia una igualdad efectiva, que sabemos que dentro del contenido de la igualdad efectiva pues está también la valoración de la diferencia, los diferentes aspectos vinculados a la equidad. Bien, entonces todo eso, bueno, pues tuvo un impacto a nivel constitucional y fue lo que provocó que la Asamblea Nacional del Poder Popular incorporara en una de sus disposiciones transitorias que el Código de las Familias debía ser llevado a consulta popular también y a referendo. Eso, por supuesto, nos puso en una situación bien compleja, porque ya no se trataba de un proyecto que iba a aprobar, a discutir una Asamblea Nacional, un Parlamento, sino que estábamos ante una discusión por toda la población. Bien, por toda la población. Y después que se crea la comisión, que bueno, estuvimos trabajando en las versiones iniciales, en septiembre de 2021 se da a la publicidad la versión 22, que es la versión que se lleva en primer lugar a consulta especializada. En esta consulta especializada se consultaron más de 47 organizaciones, centros de estudio, vinculados a los diferentes ámbitos de la multidisciplina y también del derecho, porque ahí se consultó con sociedades científicas, de psicólogos, con la Facultad de Sociología, con el Centro de Estudios Demográficos, con las sociedades científicas de medicina, porque en el proyecto se incorpora todo lo relacionado con la reproducción asistida. Se consultaron también grupos religiosos, que esto es importante, nuestro Estado es laico y el Estado no tiene que tomar una decisión ni tiene que acoger una perspectiva vinculada a alguna religión o algunas, la respeta a todos por igual, pero sí era importante conocer y debatir con las diferentes denominaciones religiosas sus criterios. También nos reunimos con los grupos de personas adultas mayores, con las asociaciones de personas en situación de discapacidad. Si todo eso fue enriqueciendo de manera tal el proyecto, que en esa consulta especializada el resultado fue que se modificó el 60% de ese proyecto. Bien, entonces fíjense cómo se va nutriendo desde perspectivas que no son solo jurídicas, aunque también desde la organización que también estamos representando aquí, la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Cada una de sus sociedades científicas tuvo una mirada particular hacia el proyecto, desde lo laboral, desde lo penal, bien, desde lo económico también. Es decir, fueron varias las miradas que aportaron al proyecto, y en todas las facultades de Derecho de las universidades del país fue discutido también. Es decir, ese es un momento inicial de consulta,
producto de esa consulta que les digo que se modifica el 60% del código, es el proyecto que se lleva a la Asamblea Nacional, que se aprueba por la Asamblea Nacional y es el que pasa a ser llevado a la consulta popular. Ahí están los datos de la consulta popular. Realmente fue un proceso muy amplio, es decir, en todas las comunidades del país. Después de un mes de consulta popular, se decidió ampliarlo a centros de trabajo, a centros de estudio. Y les comento algo que nos preguntaban en Génova, en el encuentro que tuvimos en Génova, de la participación de los jóvenes, por ejemplo. Y cuando empezó la consulta popular, nos dimos cuenta que los jóvenes no acudían a los espacios de debate en las comunidades. ¿Por qué? Porque por la etapa de la vida no se sienten identificados o porque están en sus escuelas. Y entonces, ¿qué se decidió? Vamos a llevar esa consulta a las escuelas. Y entonces se llevó a las universidades, se llevó a los centros de enseñanza media. Y eso también era importante porque no solo estamos hablando de una consulta, sino que esa consulta tenía una incidencia fundamental en el referéndum. Porque se trataba no solo de que las personas propusieran, bien, porque la consulta lo que se esperaba era que las personas dieran criterios para adicionar, para eliminar artículos, para modificar artículos, bien, pero cuando empezamos a ver las cosas que estaban saliendo, dijimos, esto tiene que ser un espacio de debate, un espacio educativo, porque de eso depende el referéndum, porque ahí empezaron a salir cuestiones vinculadas a estereotipos y prejuicios sexistas que existen en nuestra sociedad, como en todas. Lo que pasa es que teníamos que llevar esto a un referéndum. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron los temas más debatidos en esas consultas? El matrimonio de personas del mismo género, la adopción, es decir, volvió a salir lo mismo que había salido en el debate constitucional. Otro tema muy interesante fue el cambio de denominación de patria potestad por responsabilidad parental, bien, que las personas lo asumieron como una agresión, vamos a decir, a la autoridad de las madres y los padres. Es decir, que consideraban que si estábamos cambiando una denominación, era porque ya los padres y las madres no iban a tener el mismo poder sobre los hijos, incluso vinculado a cuestiones relacionadas con la violencia, porque como el código se proyecta frontalmente contra toda expresión de violencia, sea física, psicológica, económica, de cualquier tipo, también en el ámbito de las relaciones parentales hay una proyección en contra de la violencia, es decir, por una educación a partir de un concepto de disciplina positiva, pero no de maltrato, de imposición. Entonces estamos acogiendo los conceptos de autonomía progresiva, de interés superior del niño, y sin embargo eso, parte de la población lo consideraba una agresión a su poder como madre o como padre. Entonces eso fue muy debatido también en todo ese proceso. Y el otro tema que fue muy debatido también fue el de la gestación solidaria. Y fíjense que estamos hablando de que hemos acogido la figura desde una perspectiva de altruismo y solidaridad. No estamos hablando de maternidad subrogada, de maternidad sustituta, ¿bien? Y el tema fue muy discutido porque, como sabemos en el mundo, la figura de la maternidad subrogada es utilizada también para explotar el cuerpo de las mujeres, para mercantilizar el cuerpo de las mujeres. Y estos procesos de consulta, tanto especializada como popular, fueron, si uno va comparando los proyectos, fuimos como blindando más esa figura para que no hubiera la menor posibilidad de mercantilización. ¿Con qué? Con un control legal, en primer lugar, con los requisitos que se incorporan en el código,
Estamos hablando de la relación afectiva que tiene que existir entre la gestante y los comitentes. Bien, puede ser una relación consanguínea o no, puede ser de amistad, pero lo que sí tiene que quedar verificado es el afecto, la relación afectiva entre esas personas. La gestante no pone su gameto, solo puede gestar de esta manera por una sola vez. Bien, después viene un control médico que no se va a centrar en esa persona como un útero, sino en esa persona integralmente. Y fíjense que hablo de persona porque fuimos muy cuidadosos con el tema del lenguaje, porque aquí podemos estar ante una persona trans masculina que sus órganos internos sean femeninos y que perfectamente pueda asumir una gestación para un pariente, para un amigo. Entonces tratamos de ser bien cuidadosos en el ámbito del lenguaje que estábamos utilizando. Pero bueno, ese estudio de médico tiene que ser integral, también desde el punto de vista psicológico, porque yo puedo querer ayudar a mi hermana que no puede concebir, pero también el foco tiene que estar en mis condiciones psicológicas, emocionales, para asumir esa gestación que va más allá de mi deseo. Bien, entonces ese es otro elemento importante, otro control. Y el tercer control es el control judicial, porque el proceder es autorizado únicamente por el tribunal, es decir, no se puede iniciar si el tribunal no lo autoriza. Y esa autorización además va a ser de solo un año. Es decir, en el año posterior a la autorización es que se puede realizar el proceder. Si transcurre más de un año, hay que iniciar de nuevo todo el proceso. Porque en un año pasan muchas cosas, la relación afectiva puede dañarse, las mismas condiciones emocionales o físicas de la persona gestante pueden cambiar y entonces lo pues dejamos solamente en un año. Otros dos elementos, uno que se incorpora en el propio código, que el profesional médico que viole lo establecido queda inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Y por otra parte, hay una protección penal, porque el Código Penal cubano, que recientemente fue aprobado y que entra en vigor el 1 de diciembre, incorpora una figura delictiva vinculada a las violaciones relacionadas con la reproducción asistida. Bien, que en este caso es muy similar a como nosotros hemos tenido concebido el aborto ilícito. En Cuba el aborto es un servicio de salud pública y solamente es considerado un delito cuando viola lo establecido por las regulaciones médico-sanitarias. Lo mismo ocurre en este caso de la reproducción asistida en sentido general. Bueno, estas fueron las cosas más debatidas en la consulta. Y ya un poco les adelanté el contenido de la gestación solidaria, pero un poco para que se den cuenta de cuáles fueron los temas, todos vinculados, repito, a prejuicios en el orden de género, de sexista. Y después de esa consulta popular, que ahí ustedes ven la cifra, no importa, se modifica el 49% del contenido del proyecto. Fíjense, primero un 60%, después un 49%, y ya esa versión es la que aprueba la Asamblea Nacional y es la que se lleva al referendo popular. Bien, ya la otra referendo. Y en el referendo, ya ustedes ven las cifras, que para satisfacción nuestra, pues el 66,85% de la población cubana dio el sí al Código de la Familia. Y el 27 de septiembre, pues ya entró en vigor el código. Muy rapidito, antes de dar la palabra al profesor Leonardo, me gustaría hacer algunos comentarios generales. El primero vinculado, sí, a cuáles son las características fundamentales del código. Bueno, es una expresión de la constitucionalización del derecho de las familias. Esto es muy importante porque
al desarrollar los contenidos constitucionales, bueno, pues somos esta expresión de constitucionalización del derecho a la familia, que además en nuestra Constitución, como decía, fue bien desarrollado su contenido. Por supuesto, todo el respeto a los tratados internacionales, fundamentalmente Convención de los Derechos del Niño, Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad y Convención de los Derechos contra la Discriminación hacia la Mujer. La visión multidisciplinaria, que no solo se ve en los estudios previos para la elaboración del código, sino en esta consulta especializada que tanto significó para el mismo, es expresión de pluralidad y diversidad familiar. El artículo 81 de la Constitución es el que nos habla de que toda persona tiene derecho a formar una familia. El profesor Leonardo siempre le dice, el plural no es sencillamente agregar una S, sino es todo el simbolismo que implica el contenido que hemos incorporado. Estamos hablando que junto al modelo tradicional de familia, que no lo estamos excluyendo porque es igualmente válido, el modelo de mamá, papá y nené está perfecto, lo que junto a ese modelo hay muchos otros modelos que necesitan tener reconocidos los derechos y la garantía para hacerlos efectivos, porque en Cuba y como en el mundo, pero en nuestro país hay muchísimas familias monoparentales, hay familias homoafectivas, hay familias anaparentales, es decir, donde hay personas de una misma generación, en fin, una multiplicidad de familias que no estaban visibilizadas. Por eso siempre insistimos que el cambio no se refería solamente a los temas vinculados a las personas LGBTIQ+, sino que era mucho más que eso. Y eso también incidió en la aprobación del código, porque uno no estaba votando, el referendo no era sobre un aspecto del código, era sobre todo el contenido. Por lo tanto, como siempre decimos, una persona que puede ser contraria a los derechos de las personas homofóbicas, pues, pero si es abuela y sabe que en el código está reconocido su derecho a la comunicación con sus nietos, pues sencillamente tenía que escoger y decir qué me importa más, en qué me beneficio yo con este código y qué cosas tiene que a mí no me gustan o a mí no me interesan. Pero si voto no, me estoy afectando con respecto a las que sí me van a beneficiar. Y si es un código que, vamos a decir, que va como por todo el transcurso de la vida, desde que eres niño o niña hasta que eres adulto mayor, pues a lo mejor yo no me siento identificada ahora mismo con una persona en situación de discapacidad, pero yo puedo llegar a ser una persona en situación de discapacidad por cualquier razón y necesariamente voy a ser una persona adulta mayor. Entonces, todo eso era un poco, toda la labor comunicacional con respecto al código también estaba focalizada en esa cuestión. Bien, hay otros temas, bueno, ya les hablaba de que somos un Estado laico, que se refuerzan las garantías, que no es un código para las personas violentas y, repito, estamos hablando de que es el código de los afectos, bien, porque más allá de la sangre, lo importante para las familias son el afecto, la protección, la solidaridad, y eso lo quisimos dejar claro desde el primer momento. En cuanto hay otras cuestiones, decimos también es un código de la libertad, porque bueno, nuestra profesora insigne de la asignatura de Derecho de Familia, Olga Mesa, decía que el derecho de familia no es en sí ni un derecho público ni un derecho privado, que tiene de ambos y que más que todo es un derecho social. Y un poco ese enfoque, bien, desde esa perspectiva, bueno, pues también nos está diciendo que que tiene que haber un equilibrio entre el orden público familiar y la autonomía privada de la voluntad. Y este es un código que apuesta por ampliar la autonomía.
siempre desde esos límites que necesariamente tiene que tener, pero se promueven mucho los pactos de parentalidad, los pactos de convivencia, la inclusión de la mediación en el ámbito familiar, es decir, fórmulas que permitan a la propia familia negociar cuáles son las mejores opciones. En el ámbito de género, o sea, de género por lo que implica para los derechos de las mujeres y las niñas, de las personas LGBTIQ+, pero también para todas las personas. Este es un código que ya decía que utiliza un lenguaje inclusivo, diáfano, comprensible. No solo que es un lenguaje no sexista, es un lenguaje que trata de evitar toda palabra que indique sumisión, que indique, es decir, un ejercicio de poder arbitrario entre unos y otros. Es decir, el lenguaje no es neutro y desde el lenguaje que utilizamos en el código incidimos en ese sentido. Bueno, decimos que es un código de oportunidades, de alternativas, porque no nos está imponiendo, ya decía, ningún modelo, sino que se está abriendo a todos. Es un código que desde el punto de vista de la perspectiva de género reconoce a las personas en toda su diversidad. Ya el profesor Barba lo decía, rompe con el binarismo, con una visión puramente biologicista de las relaciones familiares. El profesor Leonardo explicará todo lo vinculado a las relaciones y a la afiliación socioafectiva, a la incorporación de la multiparentalidad, también se acoge derechos, garantías y también obligaciones para las madres y padres afines. Bien, es decir, que estamos viendo en toda su profundidad a las familias y las relaciones que ocurren entre ellas. Bueno, hay un elemento importantísimo que es el de la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado. Este es un código que tratamos de que no quedara en declaración de principios, por ejemplo, en contra de la violencia o a favor de los derechos de las mujeres, sino que a cada principio que consideramos importante darle efectos jurídicos que realmente garantizara, porque una de las cuestiones que teníamos con el Código de Familia del 75 era que muchas cuestiones se quedaron en esa declaración de principios, no se articulaba verdaderamente en la práctica jurídica. Ahora, si estamos hablando de valoración del trabajo doméstico y de cuidado, bien, se está, por ejemplo, incorporando figuras como la de la compensación económica, como la de la pensión al excónyuge vulnerable. Bien, hay todo un concepto que se desarrolla vinculado a la vivienda familiar, que también es importantísimo. Bien, es decir, que todo eso va teniendo en materia de violencia, para cada acción violenta hay un efecto jurídico. Si usted es violento en las relaciones con sus hijos, usted no podrá tener la guardia de cuidado, usted no podrá tener una comunicación con sus hijos. Se visibiliza la violencia, no solo la llamada violencia directa, sino también la violencia indirecta. ¿Por qué? O secundaria. Porque muchas veces ocurría en procesos de la práctica en que se asesinaba o se lesionaba a una mujer, y cuando uno iba a ver, bueno, ¿qué efecto tiene esto en los hijos? No hay ningún efecto porque la violencia no fue contra el hijo. Al hijo no le pegaron, al hijo no le gritaron. Bueno, pero es que el hijo estuvo viviendo una situación de violencia. Es decir, se ha criado en ese ámbito. Y por supuesto, la violencia se reproduce. Entonces, está considerada esa violencia en toda su dimensión. Bien, hay otro elemento importante, que es que solamente el matrimonio podrá hacerlo para personas mayores de edad. Bien, es decir, se elimina toda la autorización excepcional para el matrimonio de personas menores de 18 años. Esto es importante porque también había pues criterios con respecto a esta práctica en Cuba
del comité de la CEDAW, y bueno, es algo que hemos resuelto, es decir, con este nuevo código hemos dado respuesta a varias recomendaciones que los comités de expertos de Naciones Unidas habían hecho a Cuba. Bien, entonces, estas cuestiones realmente han sido fundamentales. Otros elementos, y ya voy a terminar, están vinculados a un cambio, y eso me gustaría más bien que lo hablara Emmanuel un momentico antes de darle la palabra al profesor Leonardo, en un cambio en la representación de los hombres en el ámbito familiar. Bien, es decir, de lo que significa darle esa mirada a los hombres desde las capacidades que tienen para el cuidado, para el amor. Y ya con esto voy a terminar. Le doy la palabra a Emmanuel para que el profesor pueda concluir. Gracias. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Emmanuel George, que no soy jurista, pero propiamente es un ejemplo del carácter multidisciplinario de este código para su construcción y para su entendimiento con toda la población, dada la intención de llevar este código a referéndum a través de la consulta popular, pues era imprescindible la participación de toda la población en ello. Y la garantía para esta participación, pues entonces estaba en educarlos, en acompañarlos desde todas las ciencias sociales, acompañarlos en el entendimiento de este código de las familias. Allí pudimos constatar que muchas de las resistencias provenían de los propios hombres. Y es que claro está, el código de las familias en su carácter plural viene a remover uno de los cimientos más importantes que encuentra el patriarcado, que es el ámbito familiar, el ámbito del hogar. Y la necesidad de remover esos cimientos que sustentan el patriarcado está en la necesidad de generar relaciones equitativas entre mujeres y hombres dentro de este espacio, pero también el de remover las mentalidades machistas que persisten en hombres y mujeres, y sobre todo en los hombres, haciéndole ver los costos que tiene este tipo de masculinidad. Una masculinidad que nos hace con altos índices de violencia, somos los que mueren por causa de estrés, con mayoría, somos los que más vamos a la cárcel, los que sufrimos más adicciones, y un poco en eso está el sentido del cambio. Dentro del hogar, hablamos de un código en el que ya la profesora Amila y posteriormente el profesor Leonardo, hablando de su contenido, nos permite imaginar cómo pueden ser las relaciones de mujeres y hombres a partir de estos artículos y definiciones que se tienen. Nos habla entonces de la oportunidad de un nuevo tipo de paternidad al sustituir el término patria potestad por responsabilidad parental. Hay con ello unido toda una reconfiguración de lo que significa ser padre. El modelo tradicional que tenemos de la paternidad puede ser ese, que nos habla solamente de dar el dinero o el sustento económico, ese carácter productivo, y del regaño, el tener la autoridad, pero una autoridad de forma rígida, ajena a afectos, comprensión y comunicación, que este código está plasmando de una forma diferente. Nos está hablando de tiempo para juegos, de educación, de autoridad a partir de la comunicación, del apego emocional. Nos está hablando también de relaciones fuera de todo contexto violento. Y hay una cosa importante, que somos una sociedad que entiende que la violencia de tipo físico o más visible, pues o sea, llevan a que son un delito, ¿no? Pero hay otras formas, quizás más invisibilizadas, simbólicas, psicológicas, que no reconocemos, que no se reconocen en el hogar familiar cubano. Y el código las está mostrando como tal. O sea, está visibilizando de alguna manera todos esos ejemplos
en que ocurre el desequilibrio de poder dentro del espacio familiar. Y por tanto también es una oportunidad a las personas y a los hombres en sentido particular de transformar ese tipo de relaciones. Hablar de género, hablar de un enfoque de género, una perspectiva de género dentro del Código de las Familias, no solo puede verse desde la mirada de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo género o de todos estos artículos que refuerzan el empoderamiento de la mujer en ellos, sino también desde los propios cambios culturales y mentales que significan para el hombre tradicional cubano. En una sociedad en la que, por desgracia, todavía el machismo goza de muy buena salud. Entonces, decimos también el periodo de la pandemia, el tiempo de la pandemia fue una oportunidad para que hombres, mujeres y familias en sentido general dentro del espacio familiar al que estaban confinados, pues entonces lograran una dinámica nueva u otra de mejores relaciones entre ellos. Sin embargo, las investigaciones nos muestran que los índices de violencia y demás se aumentaron en este periodo. En espacios donde las relaciones familiares eran fraternas, pues este contexto los unió, pero en aquellas donde no había una dinámica positiva de relaciones, pues las cosas empeoraron. Y nos da también el pie a seguir trabajando, o sea que la multidisciplinariedad enfocada y aplicada en este código no debe detenerse con su aprobación. O sea, aquí hay un periodo posterior luego de la aprobación que es tan importante o más importante, porque la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. El cambio mental llega mucho más lento que la aprobación de la ley y es por tanto tarea de todos seguir alertando y previendo el camino y el recorrido de este código. Bueno, déjenme decirle, porque no lo dijimos, que Manuel es historiador y es del grupo coordinador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, que es una red que trabaja en contra de la violencia hacia las mujeres, pero desde la perspectiva de los hombres, o sea, del cambio de miradas, ¿no?, de las masculinidades hegemónicas a otros modelos de masculinidad. En este sentido estuvo mucho del enfoque de la comunicación y a la hora de capacitar a la población, de algún modo hacerle más fácil la comprensión de la ley, de la norma jurídica, era enfocada hacia los hombres, cómo podían quedar. O sea, muchas veces se quedaban a contrapié con este tipo de artículos que hablaba de reconocer otros tipos de violencia, que si ahora de la forma en que yo me comportaba, pues es entonces un delito, o el código me está diciendo que no debo comportarme así, voy a perder autoridad. Pues entonces mucho del enfoque de la comunicación para la comprensión de este código estuvo enfocada hacia esa población de hombres donde estábamos viendo que había un foco de resistencia mayor. A raíz de... Sí. Bueno, a raíz de lo que ha venido presentando la profesora Yamila y Emmanuel, primero agradecerle al profesor Barba la posibilidad que nos ha brindado de estar aquí en la tarde de hoy. Agradecer también la presencia de ustedes y la presencia de las profesoras de Málaga y de Cádiz, que por vía telemática sé que están escuchando esta intervención. Digamos que seguimos en modo código. Y en esa expresión del modo código, pues aquí pues estamos proyectando, digamos, el contenido temático de cuáles fueron los títulos que se discutieron y que después resultaron los que hoy forman el nuevo Código de las Familias. Algo importante, porque se ha hablado en varias oportunidades de un Código de las Familias, y es que en Cuba, a diferencia de Italia y a diferencia de España, por ejemplo, hay un Código civil y un Código de las Familias. Por eso es que se habla de un Código de las Familias independiente a un Código civil. O sea, no forma parte de uno de los libros del Código Civil. Desde 1975, en Cuba se dicta el primer Código de las Familias. Cuba, el derecho civil estaba regido por el Código Civil español,
que rige hasta 1988, estaba vigente el Código Civil Español, pero las disposiciones relativas al derecho de familia habían sido ya abrogadas y habían pasado con autonomía normativa a un nuevo Código de la Familia que se aprobó en el 75 y que resultó ser el tercer Código de Familia que se aprobó en América. Primero Costa Rica, después Bolivia y posteriormente Cuba. Hoy hay casi en todos los países de Centroamérica hay una norma ad hoc reguladora del derecho familiar, y no es así en Sudamérica, que la mayoría de los países suramericanos siguen la tradición civilística de incorporar el derecho de familia dentro de la legislación civil. Y algunos países, algunos estados de México, México tiene 31 códigos civiles en correspondencia con cada uno de sus estados. Por lo tanto, hay estados mexicanos que el derecho familiar forma parte de los códigos civiles y en otros no. Hago esa explicación porque siempre es bueno, porque se habla tanto de un código de la familia y no es muy propio de los países europeos, que salvo de algunos de los países de Europa del Este, como por ejemplo Bulgaria en la época socialista, tenía una legislación ad hoc en materia familiar. El Código de las Familias responde también a una pluralidad familiar y una pluralidad de valores. Y eso es importante y tomarlo en cuenta. Ese principio de pluralidad familiar que se recepciona en la Constitución, en el artículo 81, después desarrollado en el Código de las Familias. Y ese desarrollo que tiene el Código de las Familias obedece también a esa multiplicidad de valores, a partir de la pluralidad y la diversidad, el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad. Y de esta manera, el Código también es una continua apuesta a potenciar la autonomía privada, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, lo que un sector de la doctrina está llamando la contractualización del derecho de las familias, y que a mi juicio, más que contractualizar, sino es el apogeo del pacto, del acuerdo y de la autonomía privada en derecho familiar, pero que llega en el Código de la Familia a zonas insospechables en cuanto a ese apogeo de la autonomía privada como es la filiación. Y un ejemplo lo vamos a ver en los pactos de multiparentalidad, donde se manifiesta ese principio de autonomía privada, pero que siempre va a tener como límite el orden público familiar. Y otros principios que también están reconocidos en el Código, como el principio del interés superior de los niños y adolescentes, el principio de realidad familiar, el principio de búsqueda de la felicidad, que es un principio muy interesante que ha sido incorporado a partir de lo que había desarrollado la jurisprudencia brasilera. Sobre todo hay una reiteración de sentencia del Tribunal Supremo Federal del Brasil sobre el principio de la búsqueda de la felicidad, que es como una expresión concreta del principio del libre desarrollo de la personalidad en el ámbito familiar. Y aunque hay artículos interesantes sobre el tema de la felicidad en las constituciones, o sea, es un tema en el cual poco se ha estudiado, pero merece la pena alguna investigación sobre la búsqueda de la felicidad en este orden. Y además, algo importante, el principio de solidaridad, y en materia de personas en situación de discapacidad, el principio de respeto a las voluntades, deseos y preferencias, que es de una marcada naturaleza subjetiva, a diferencia del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, que sí tiene una marcada naturaleza objetiva. Vayamos al parentesco. En materia de parentesco hay cambios importantes que rompe también los esquemas tradicionales con los que se había visto el parentesco. Generalmente el parentesco se estudiaba como parentesco por consanguinidad y parentesco por afinidad. Y el parentesco por afinidad tenía por fuente el matrimonio. Esa es una de las primeras barreras que rompe el Código de las Familias. El parentesco por afinidad no solo nace por el matrimonio, también puede nacer cuando hay una unión de hecho afectiva que tiene el manto protector del derecho. O sea, una unión de hecho afectiva que se constata ante notario y se registra ante el registro correspondiente. Cuando tiene esa protección del derecho, pues crea vínculos de afinidad. Y además aparece la figura de los padres y madres afines. Preferimos esta denominación que la denominación argentina,
que ha sido, digamos, el código pionero en esta revolución en el campo del derecho familiar en América, porque los argentinos utilizan la expresión progenitor afín para evitar madrastras y padrastros, con el poder que tiene el lenguaje, el poder simbólico del lenguaje, y sobre todo porque las expresiones padrastros y madrastras en español son muy peyorativas por el síndrome de Blancanieves y de Cenicientas. Y por lo tanto, ese síndrome, aunque parezca que no, hasta en la consulta popular se reflejaba este tema, y por ello utilizamos la expresión padres y madres afines, porque consideramos que se construyen paternidades y maternidades no progenitores, porque la expresión progenie pues nos lleva al ADN y nos lleva a la sangre. Entonces, y en ese orden discrepamos de los argentinos de que utilizaron la expresión padres, progenitor afín y progenitora afín, porque no se trata de que ellos sean los que provocan la progenie, sino ellos construyen una paternidad o construyen una maternidad, y por eso mejor se le denominan padres y madres afines. Además, el parentesco por adopción, que es un parentesco civil, que queda en el código de la familia técnicamente mejor precisado que en el código precedente. Se incluye también el parentesco que se deriva, por supuesto que tiene los mismos efectos jurídicos, en el caso de una inseminación heteróloga, porque en el caso de una inseminación heteróloga, aunque genéticamente no sea su hijo, pues el derecho le da prevalencia a la voluntad procreacional o a la voluntad intencional de la persona para convertirse en padre. Pero se crea también un nuevo tipo parental que no está reconocido en el resto de los ordenamientos jurídicos del continente, que es el parentesco socioafectivo. El parentesco socioafectivo, a diferencia del parentesco adoptivo, porque en el parentesco adoptivo, con la adopción se crea el parentesco, pero usted la paternidad y la maternidad la va a construir en la medida en que el niño o niña va creciendo. Y por supuesto, usted va a construir esa paternidad, esa maternidad respecto a un hijo que desde el punto de vista consanguíneo no es hijo suyo. Aquí, en vez de actuar ex nun, se actúa ex tum. ¿Por qué? Porque en el parentesco socioafectivo implica consolidar una paternidad o una maternidad sobre la base de la prueba de la posesión de estado de hijo, fama, tractatus y nomen, que hay que probar en vía judicial para que el juez evidentemente determine y declare si hay una paternidad socioafectiva o si hay una maternidad socioafectiva, que se pueden sumar a las paternidades o maternidades consanguíneas. Si se trata de un niño que proviene de una familia monoparental, el reconocimiento de la socioafectividad, por ejemplo, del padrastro que se convierte entonces en padre socioafectivo, generaría una parentalidad en la cual el niño va a tener pues padre y madre, o sea, llegaría al binarismo. Pero si el niño o la niña tiene padre y madre biológico y hay además un padre socioafectivo que se reconoce, tendría dos padres y una madre, y por lo tanto ya entra en un supuesto de multiparentalidad sobreviniente, porque el niño nació en un entorno biparental y a lo largo de la vida va a derivar en un entorno triparental, porque habría una situación de multiparentalidad sobreviniente. Muchas veces, y esto lo vimos en el debate, los reconocimientos de complacencia. No sé acá, profesor, sé que en España es un tema muy interesante, hay resoluciones de la Dirección de Registro y Notariado de España sobre el tema, y sé que hay monografías muy interesantes sobre el tema del reconocimiento de complacencia. En nuestro país, al igual que en Brasil le llaman al reconocimiento de complacencia adopción a la brasileira. O sea, es una manera en la cual los brasileros están previendo esa posibilidad en la cual ese reconocimiento de complacencia pues lleva a que se construya después una paternidad socioafectiva, pero el gran hándicap es el triunfo del ADN, porque si posteriormente durante esa adolescencia sobreviene el padre biológico, pues tradicionalmente habría un nuevo emplazamiento biológico y un desplazamiento del que hasta ese momento era el padre. Esa socioafectividad que ha tenido auge en América a partir de Brasil, se le debe a Brasil, se le debe a la doctrina brasilera, se le debe a la jurisprudencia brasilera, al César, lo que es del César. El aporte que ha tenido Cuba es que por primera vez lo positiviza, o sea, lo lleva a una norma jurídica
reseccionando precisamente lo que estudiamos la doctrina brasilera, estudiamos las resoluciones judiciales del Brasil e intercambiamos con juristas brasileños y positivizamos con ello, por supuesto, con la socioafectividad, se evita lo que los propios brasileños le llaman el síndrome de Sofía y se basa en la película La decisión de Sofía. Es una película pues de Meryl Streep maravillosa. Si alguien no la ha visto, yo la recomiendo. Es una película en la cual hay que estar también muy bien anímicamente, porque si no mueres después que ves esa actuación de Meryl Streep, que toma una decisión respecto a sus hijos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se le dice el síndrome de Sofía? Porque este niño que ha estado reconocido por la persona que le crió, que realmente era su padrastro, pero que registralmente aparecía como padre, después es desplazado en él, en su afán de conocer a la persona que genéticamente le ofreció el material genético, o sea, la persona que le transmitió tema sanguíneo, y por lo tanto el padre consanguíneo promueve el proceso y al tener éxito en la demanda, desplaza. Y él bueno, no tiene posibilidad de decidir, porque tradicionalmente, ante un emplazamiento biológico, cae un desplazamiento, se desplaza quien no tiene la posibilidad de probar de que efectivamente es el padre consanguíneo. Por lo tanto, lo que hace el derecho brasilero es evitar ese síndrome de Sofía, esa decisión tan importante y trascendente en una edad como la adolescencia, y en consecuencia se suman parentalidades. Y es lo que genera la multiparentalidad, que después veremos en materia sucesoria, crea la multiheredabilidad en materia de derecho de sucesiones. En la obligación legal de alimentos se fortalece en el derecho cubano, se extiende a parientes que hasta ese momento no estaban obligados. Esto es un elemento que caracteriza el código de la familia y lo distingue de los demás. Se incluye a la pareja de hecho efectiva, se incluye a los tíos, o sea, tíos y sobrinos, tienen obligación legal de alimentos. Es una manera también de que la familia cada vez asuma más responsabilidades y que no todo le corresponde al Estado, le corresponde también a la familia, y la obligación de alimentos es una manera de potenciar el principio de solidaridad familiar. Y de igual manera se incluyen los alimentos durante la gravidez, que no estaba regulado en el código anterior. Y el derecho de ver, de carácter bifronte, un derecho relacional, es el derecho de comunicación familiar, que en el código se incluye no solo a los hijos menores de edad, sino la comunicación familiar con personas en situación de discapacidad. Reglas especiales sobre la comunicación familiar aplicando la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. La comunicación familiar con las personas adultas mayores, o sea, se diversifica el derecho de comunicación familiar dejándose esa visión paidocéntrica que se tenía en relación con este derecho. Pues en la afiliación también hay un cambio importante, que fue un cisma en la sociedad cubana, que fue el orden de los apellidos. Fue muy polémico el orden de los apellidos. Todo el mundo decía que no había discriminación de la mujer, pero no es discriminatorio por el apellido. Y estoy convencido de que muchos juristas y muchos de los que están aquí presentes seguirán perpetuando el primer apellido del hombre, porque es muy difícil. El código educa, pero no es tan sencillo que en la sociedad cubana, pues todos los niños que hayan nacido después del 27 de septiembre, pues hay un 80% de niños que tengan el primer apellido de la mujer. Porque esto será con tiempo en el cual se pueda conciliar y pueda abrir la mente de las personas y tener también personas open mind. Se reconoce, por supuesto, la afiliación adoptiva y también con esa visión open mind de la afiliación adoptiva, incluimos la afiliación adoptiva. No está expresamente regulada, pero se permite la posibilidad, de acuerdo con las circunstancias y el interés superior de niños, niñas, adolescentes, que pudiera mantenerse la comunicación con la familia consanguínea después que ha sido adoptada. Eso es posible, y además se refuerza el derecho de conocer la propia identidad y el origen biológico y de acceder incluso al expediente de la adopción. En materia de filiación asistida, la profesora Yamila González Ferrer había anticipado el gran
digamos, la gran novedad es la gestación solidaria en los términos que ella había hablado, pero por supuesto no había en Cuba ninguna norma reguladora de las técnicas de reproducción humana asistida. El código solo regula los efectos filiatorios. El tema técnico, médico, ha sido regulado en un reglamento que aprobó el ministro de Salud Pública el mes pasado, que complementa las normas del Código de las Familias. Y por supuesto, los principios esenciales, el anonimato del dador, la protección a la intimidad, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el derecho a formar una familia, que está reconocido en el artículo 81 de la Constitución. Se incluye la inseminación post-mortem. Yo creo que se convierte Cuba en uno de los pocos países. Aquí tuvimos como referencia el derecho español, que fue uno de los primeros países que reguló las técnicas de reproducción asistida del Estado español, y además la inseminación post-mortem en el muy polémico artículo 9 de la primera ley de técnicas de reproducción humana asistida española del 88, y la segunda ley también mucho más moderna, que mantiene el orden del artículo 9, que es el que se refiere al plazo de 1 año, es el plazo peritorio de caducidad que puede la mujer hacerse inseminar sobre la base del principio de la seguridad jurídica, sobre todo los derechos de los posibles herederos concurrentes o herederos que concurrirían en defecto del hijo. En la filiación asistida, por supuesto, el principio básico es el artículo 40 de la Constitución, el respeto a la dignidad humana, y está prohibida en el caso de la gestación solidaria, como lo decía la profesora González Ferrer, cualquier tipo de compensación o remuneración. Por eso no utilizamos jamás la expresión ni maternidad subrogada, porque no es una maternidad. Eso quedó muy claro, porque puede ser que la persona gestante, no, por eso no se utiliza la mujer gestante, y eso es importante en el lenguaje. También, en ese sentido, fuimos muy abiertos a la hora de su regulación. Se sustituye el término patria potestad de fuerte raigambre romana. Durante el debate yo no sabía que en Cuba habían tantos adictos al derecho romano y a Justinianos. Hay que reconocerlo. Eso fue algo que descubrimos, sobre todo en la televisión, cuando participábamos. Casi lo que faltaba era que fueran por carteles, viva Justiniano, porque era una manera, claro, esto tiene un sentido político, hay que un poco estudiar la historia cubana para entender por qué había tanta animadversión a la responsabilidad parental y a esa manera de aferrarse al concepto de responsabilidad parental que no se aviene a las convenciones internacionales de derechos humanos, que no se aviene a un código que hace una apuesta continua a la pluralidad y a la diversidad familiar. Por eso es que se modifica el nombre, se refuerza la presencia de padres y madres. No es caprichoso que el legislador muchas veces habla de padres y madres y hace referencia a unos y otros. La protección de los niños, niños y niñas y adolescentes en el entorno digital, que fue muy interesante. O sea, hay un artículo sobre la protección en el entorno digital, la responsabilidad para el ejercicio de la responsabilidad parental de padres y madres en aras de proteger a los niños y niñas, bambini, en el entorno digital. La posibilidad, además, de delegar parte del ejercicio de la responsabilidad parental. Esto ya está muy en práctica en Cuba. Para delegar el ejercicio de la responsabilidad parental se exige dictamen fiscal. Y algo importante, el Código de la Familia tiene un gran trasfondo notarial. O sea, el código, a diferencia, por ejemplo, de la legislación española y la misma legislación italiana, que es más projudicial que pronotarial, el código, sin modo alguno dejar de ofrecer las garantías en el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad o las personas en situación de vulnerabilidad, ofrece alternativas notarial y judicial. Nosotros diríamos hace 50-50. O sea, hay muchas alternativas, y la última atribución fue la posibilidad de que en sede notarial pudiera delegarse la responsabilidad parental. Esto nos distingue también del Código argentino, que es un código que está mucho más judicializado que el código nuestro. Téngase en cuenta que en Cuba el matrimonio es ante notario. Los pactos matrimoniales son ante notario. La unión de hecho efectiva es ante notario. Los pactos de modificación, de extinción de la unión de hecho efectiva, ante notario. La delegación de la responsabilidad parental puede ser ante notario. O sea, casi todo. Hay
una construcción de un derecho notarial familiar. Fue difícil, pero lo logramos. Fue difícil, pero uno siempre trata de... No, es que realmente es un país con una tradición notarialista, profesor. Y eso ha llevado las garantías que ofrece. Claro, en esto es importante, y quiero que quede claro, que Cuba se convierte en el primer país del notariado latino que regula un divorcio con hijo ante notarios y con la escucha de los niños en sede notarial a través de un equipo multidisciplinario. La delegación de la responsabilidad parental requiere un dictamen fiscal. O sea, en todos los asuntos donde se velen cuestiones de niños, niñas, adolescentes, no es que el notario lo haga y más, al estilo de la instrumentación de una compraventa inmobiliaria, sino se exige un dictamen fiscal y a juicio del notario y a juicio del fiscal, cuando pueda correr algún riesgo los pactos que se van a concertar respecto al interés superior del niño, puede ser escuchado el niño o el adolescente ante un equipo multidisciplinario y el notario se limita a constatar por un acta lo que está aconteciendo. Bueno, parece que no, pero Cuba se había convertido en uno de los pocos países que no reconocían expresamente la unión de hecho efectiva. No es que no la protegiera, es que la protegía excesivamente y ese exceso de protección anulaba la unión de hecho efectiva. ¿Por qué? Porque desde 1940, la Constitución del 40, en el artículo 43, estableció, reguló la equiparación matrimonial, o sea, equiparaba la unión de hecho al matrimonio. Y después el Código de 1975 reguló que esa unión de hecho, para que tuviera efecto jurídico, tenía que convertirse en matrimonio. Y respetando la autonomía de la pareja. Por eso es que la Constitución del 19 regula la unión de hecho y el matrimonio. Y hay dos estatutos jurídicos diferentes. Hay elementos comunes porque son arreglos familiares, pero hay elementos que los distinguen. Se le llama a los cónyuges, a quien contrae matrimonio, los efectos del matrimonio siempre son ex nunc, para el futuro, pero el reconocimiento de una unión de hecho efectiva es ex tunc, o sea, desde que se cumplen los requisitos que el derecho establece. ¿Cuáles son? Singularidad, estabilidad, notoriedad, proyecto de vida en común, no siendo un presupuesto la heterosexualidad, porque cabe la posibilidad de una unión de hecho efectiva entre personas del mismo género, de la misma manera que el matrimonio. Mientras que el matrimonio crea el estado conyugal de casado, la unión de hecho efectiva no va a crear un nuevo estado conyugal. Mientras que el matrimonio se extingue por el divorcio, de común acuerdo de la pareja, en vía notarial o por la decisión de uno solo de ellos en vía judicial, la unión de hecho efectiva se puede extinguir ante notario, por acuerdo o por decisión al estilo de repudium romano, por decisión de uno solo de los miembros de la pareja, puede concurrir ante el notario y dar por finiquitada la unión de hecho afectiva. Ahora, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho, es la pareja la que va a establecer las reglas de la convivencia. Convivencia afectiva. No se exige ni en uno ni en otro convivencia física. Por lo tanto, pueden haber, profesor, parejas más open mind que otras. Y las más open mind pueden establecer las llamadas uniones de hecho afectiva de techo abierto. Estas de techo abierto implica que solo van a ser algunos días en semanas los que ellos se resisten. Los demás días se aman desde la distancia. Esto es posible y científicamente se ha demostrado que existen en Cuba las uniones de hecho afectivas. Nada quita tampoco que alguien en el matrimonio también pacte que la convivencia va a ser los periodos estivales o determinado momento. O sea, lo que el código establece es que es un proyecto de vida, de vida afectiva, no un proyecto, ni el matrimonio, ni la unión de hecho, de convivencia física. Ese no es un presupuesto para que puedan formalizar matrimonio o para darle forma legal a la unión de hecho afectiva. Y además,
en ocasión de la extinción del matrimonio o de la unión de hecho efectiva, se incluye también lo relativo al destino de los animales de compañía, sobre la base del principio del bienestar animal y del bienestar familiar. ¿Qué otros elementos permiten decir que estamos frente a un código, digamos, progresista, un código de nuevo tipo? Uno de los mecanismos de protección y los distintos mecanismos de protección. De ahí que se incluye, por ejemplo, la figura de el alimento familiar, el contrato de alimento. El contrato de alimento, Cuba es un país muy envejecido, y al ser un país tan envejecido, pues necesita herramientas que potencien el financiamiento privado de la vejez, o también la posibilidad de la protección de las personas, de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y en esto hay un cambio importante, digamos, hay un cambio paradigmático en el Código de la Familia. Y el contrato de alimentos es una figura que la hemos tomado del derecho español, que hay una rica jurisprudencia y sobre todo doctrina científica en el derecho español sobre el contrato de alimentos, que permite, por supuesto, a una persona que tenga las condiciones que convertirse en alimentista y otra que tenga las condiciones de convertirse en alimentante. Por lo tanto, por ejemplo, en Cuba hay muchas personas adultas mayores que viven solos, que tienen recursos económicos, pero que están buscando una persona que le acompañe, que le lleve que le asista, que le lleve al médico, que se preocupe por su salud, que le ayude a su inclusión social, que le lleve a algún acto lúdico también, o sea, todo esto que permita hacer más hermosa la vejez. Y a cambio le transmite la titularidad de bienes, como puede ser un inmueble, y hay personas que necesitan un inmueble. Entonces, prestan el servicio, es muy interesante la dogmática del contrato de alimento, la aplicación de la cláusula rebus sic porque ¿qué pasa? Si el alimentante muere antes, ¿y qué sucede con los bienes que se han transmitido? ¿Se transmite a los herederos del alimentante? ¿O el alimentista los puede revertir? La fórmula que utilizó el legislador es la reversión de los bienes, a menos que los herederos quieran asumir las obligaciones derivadas de ese contrato y el alimentista quiera a los herederos como alimentantes, porque es un contrato que tiene una característica muy intuito personae en cuanto a la prestación del servicio. Pero no solo se incluyen los alimentos, sino también la figura de la tutela queda reservada solo a las personas menores de edad. Y además incluimos otras figuras de protección también tomadas de las reformas de principios del siglo del derecho español sobre el acogimiento familiar y la guarda de hecho, que existía, pero no tenía una regulación jurídica en el código. Hay un título dedicado a los derechos de las personas adultas mayores. Y para ellos tomamos como referencia la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que si bien Cuba no la ratifica porque no forma parte de la Organización de Estados Americanos, o sí forma parte porque tiene un estatus muy especial, en este caso no está en activo, Cuba, sí es imprescindible que un código que se dedique a las familias regule los derechos de las personas adultas mayores en el entorno sociofamiliar, en el entorno. Así se regula el derecho a una vida familiar con dignidad, el derecho a una vida autónoma e independiente, a desarrollar, a decidir su propio lugar de residencia, a la vida familiar libre de violencia, a un ambiente accesible, a los actos autorreferentes o actos de autoprotección, a participar en la vida social y a la inclusión social, el derecho a la comunicación familiar. Son derechos que hoy es una primera conquista de cara quizás a una norma jurídica de protección integral de las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad. Es un mismo título, pero hay un capítulo destinado a las personas adultas mayores y un capítulo destinado a las personas en situación de discapacidad. No, con respecto a la mediación familiar, solamente de significar que la estamos acogiendo desde una perspectiva que en el país se está abriendo para todos los ámbitos. Estamos, ya pienso que en los próximos meses estemos aprobando un decreto ley sobre mediación en general,
También tiene una repercusión importante porque ya en las normas procesales se ha incluido la posibilidad de la homologación del acuerdo de mediación ante el tribunal y también, bueno, pues se prevé en el propio Código de las Familias que a través de una escritura notarial también se le puede dar seguridad jurídica al acuerdo de mediación. Y por último, que no es posible que se aplique la mediación en ámbitos de violencia. Ni violencia familiar, ni violencia de género, es decir, excluimos esta posibilidad de la utilización de cualquier método alterno de resolución de conflictos cuando existan algún ámbito de violencia. Algo importante es que se incluye en el código un título destinado al derecho internacional privado familiar. Nuestras normas de derecho internacional privado son muy escuetas en el Código de las Familias y salvo el Código de Bustamante, que tiene casi 100 años, el derecho internacional privado en Cuba tenía una muy triste regulación, muy desactualizada la regulación que tiene, y por lo tanto, por lo menos allá hemos hecho un paso importante al regular y modernizar las normas de conflicto en el ámbito del derecho familiar. Hay algo interesante, que como el Código de la Familia es independiente del Código Civil, esto que le hemos explicado fue la intervención quirúrgica a corazón abierto del derecho familiar, pero hubo que hacer también una intervención quirúrgica de mínimo acceso al Código Civil para actualizar las normas del Código Civil a tono con el Código de la Familia. Por eso, esto es para otra conferencia, se ha reformulado íntegramente el estatuto jurídico del ejercicio de la capacidad jurídica, a tono con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ayer se aprobó eso no lo saben ni en Cuba, pero bueno, ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo la instrucción que complementa los artículos del 29 al 32 del Código Civil relativa al ejercicio de la capacidad jurídica conforme con la Convención. Todo lo relativo a ajustes razonables, apoyos intensos, salvaguardias. Se establece la posibilidad de que las personas mayores de 12 años puedan otorgar escrituras de autoprotección. Se reduce la capacidad para testar. De 18 años se permite que las personas menores de edad, mayores de 12 años, puedan otorgar testamento. Fue un tema complicado, debatido, pero al final, bueno, se aprobó esa posibilidad y además se incluye la posibilidad de otorgar testamento con apoyos. En sentido genérico, no se distingue como en el caso del derecho español, que se dice hoy la doctrina está sustentando que en el caso de los apoyos no es posible los apoyos en la toma de decisiones. En el Código Civil cubano se admiten los apoyos en cualquier acto, para comunicar, para tomar decisiones, en cualquiera de los deberes o de las funciones que tienen los apoyos. Se incluye la posibilidad de la institución de heredero o del nombramiento delegado bajo la condición de la asistencia o cuidado del testador, como una forma también de proteger al testador y de proteger a aquellas personas cercanas familiarmente al testador que pudieran estar en una situación de discapacidad. Y de igual manera, bueno, esto es un tema en el cual hay un aporte del maestro Barba, se reformula el contenido de lo que es la sucesión por causa de muerte y el contenido del acto jurídico testamentario, haciendo referencia a que pueden formar parte del acto jurídico testamentario situaciones de naturaleza existenciales basadas en la centralidad de la persona. Entonces, aquí, bueno, se abre un cauce que es muy interesante para la ciencia, no para la doctrina, pero también con una aplicación práctica de cara a todo lo que viene en este mundo digital. Se modifican los órdenes sucesorios, se incluyen, por supuesto, los órdenes sucesorios a los sobrevivientes de una unión de hecho efectiva, se incluye también como herederos a los tíos que no estaban previstos en el Código Civil y su prístina redacción. Hay una protección especial a los abuelos que están en una situación de especial protección, que tienen la posibilidad de heredar en el primer orden si están en una situación de vulnerabilidad económica. De igual manera, se regula en la sucesión intestada la llamada multiheredabilidad, o sea, el hijo que tiene una familia multiparental
pues generará una sucesión multiparental, porque tendrá la posibilidad de heredar a cada uno de sus progenitores sin distinción entre los padres consanguíneos y los padres socioafectivos. El parentesco socioafectivo genera vínculos jurídicos sucesorios idénticos a los vínculos que genera el parentesco por consanguinidad. Y además, no lo habíamos mencionado anteriormente, en el Código de la Familia hay un capítulo destinado a los cuidadores familiares. Es uno de los pocos códigos que regula los cuidadores familiares, los derechos de los cuidadores familiares, los deberes de los cuidadores familiares. El cuidado familiar, además, se convierte, el deber de cuidado se regula desde la parte general del código. Y en materia de cuidado familiar hay un incentivo sucesorio, que es que aquel de los herederos que, estando dentro de los posibles herederos del causante, se haya dedicado con exclusividad y haya financiado el cuidado del causante, tiene derecho a concurrir a la herencia en una participación que asciende al doble del resto de los herederos. Y si se trata de un heredero de llamados ulteriores, se echa a un lado el carácter prelatorio y esa prelación, lejos de perjudicar, va a ser una excepción y se considera como un heredero concurrente, de manera tal que una sobrina puede concurrir en el primer llamado si la sobrina fue la que cuidó la tía, con carácter exclusivo, financió el cuidado de la tía, y ella recibiría el doble de participación que los hijos de la causante. Es una manera que al menos, por supuesto, el testamento, si ha tocado testamento y quiere la testadora ser ingrata y favorecer a otra persona, una alternativa era considerarlo como legitimarios, pero la solución que hemos tomado es por lo menos una aproximación, teniendo en cuenta que la reforma ulterior del derecho de sucesiones vendrá cuando se modifique el Código Civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por la participación, por los aportes que han traído aquí a colación. Son cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Vosotros no, porque ya la tenéis resuelta. Nosotros tenemos todo el trabajo por delante. Pero déjame decirte que, como decía Emmanuel, el tema de la implementación del código es difícil. Es difícil. Porque la mente no cambió de un día para otro. Y también nuestros profesionales, nuestros jueces, nuestros fiscales, los abogados. Hasta donde no ha cambiado ni el código. Proceso en que estamos enfrascados para que ir como acotando y que vaya saliendo bien realmente. No, perdón.